Ok, bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora del día de hoy aquí en Charlatown. Vamos a charlar un ratito con el Remolón. Les cuento quién es el Remolón, que es Andrés Steingart. Él es músico, es psiquiatra también. Creo que son dos lindos campos, por lo menos para dialogar un rato en esta tarde fría y gris aquí en Buenos Aires. Viene con proyecto nuevo, que es Asimétrico, digo, es el nuevo material que acaba de sacar. Trabaja con estos paneles de sonido alucinantes que son entre electrónicos, también lo que sería el folclore del mundo, ¿no? El folclore entendido como la música propia de cada lugar, y te genera, sí, estos landscapes musicales y emocionales increíbles. Tiene un sello además que es fértil. Bueno, pasó por CISEC en algún momento y lo tenemos del otro lado del Zoom, en este caso al Remolón, que ya para esta hora debería estar despierto, supongo. ¿Cómo andas, Andrés? Sí, claro, desde tempranito, desde tempranito. ¿Sos Hola de Dani, gracias. Bien, ¿sos de levantarte temprano? No tanto como debería, pero sí, no, me levanto a las 8:30, ponele, 9. No, está bien. Eso es temprano. No es muy temprano. Yo siempre digo lo mismo. No Me es muy levanté temprano, temprano, no. 8:30. Y alguien me dice, mirá que me levanté a las 6. Eso es muy temprano. No. Eso ya entra en el terreno de la tortura. Claro, entra en el terreno de lo insalubre. Andrés, ¿cuántos años recorriendo, digo, el camino de la música desde que pasaste de ser un escucha? Creo que primero necesariamente somos todos escuchas, hasta que lo que escuchamos nos nutre, nos llega, nos toca de alguna manera y nada, nos gusta tanto que después intentamos desarrollar eso mismo, haciendo lo que nos gusta a nosotros a través de alguna instrumentación, de la voz, lo que sea. Y quería saber si ese pasaje, digo, fue medio rápido o natural del, che, qué bueno que está esto, que se llama música, y qué bueno sería hacerlo yo. Mirá, yo arranqué, tuve la suerte de que mi mamá se había recibido de profesora de piano desde muy chiquita y siempre hubo un piano en casa, y siempre estudié, o sea, tuve un piano al acceso, que no es poca cosa. Claro. Entonces empecé a relacionarme con la música desde los 8, 9, 10 años, tomando clases particulares y después me enganché un poco con la guitarra, pero también tuve la suerte de tener computadora en casa, cuando no era tan común tener computadora en el 83, 84, porque mi papá era ingeniero y trabajaba en informática. Entonces, son esas cosas que ahora dicen, ¿no? De la oportunidad que implica tener un instrumento en tu casa o una computadora desde chico. Claro. Eh, y empecé, diría yo, a los 18, 19 años a producir música con la computadora. Ya como que me alucinaba mucho y fui mamando toda la evolución de la informática musical, por decirlo de algún modo. Eh, y básicamente era más un hobby. Como vos dijiste, empecé a estudiar medicina porque, bueno, nada, pensaba que requería sí o sí un estudio universitario y que la música podía aprenderla de otros modos, cosa que igual es para pensarlo también. Pero, pero bueno, básicamente yo podría decir que a los 24, 25 años, más o menos, empecé a definirme un poco más hacia una orientación más de la electrónica aplicada a la música o de la música aplicada a la tecnología o a la electrónica, empezando a aprender, por ejemplo, el oficio de DJ y aprendiendo a producir música. Fue una transición gradual, ya venía produciendo igual así cualquier cosa, digamos, como remixes y cosas un poquito antes también, pero bueno, medio que por ahí se da más o menos en el año 2000 empiezo a organizar fiestas y a desarrollarme a aprender un poco el oficio de DJ y a relacionarme con gente de la música electrónica. Y ya más o menos hacia el año 2005, 2006, aparece creo este seudónimo, este personaje llamado El Remolón, que bueno, que tanto aprendizaje y tantas alegrías también me ha traído, ¿no? Andrés, viendo, digo, el recorrido que has venido haciendo hasta acá, ¿crees que los últimos 10 años, o por ahí con 5 me quedo corto, por eso decía 10, el desarrollo de la tecnología aplicada a la música ha mejorado por lo menos
la accesibilidad de alguien a hacer música, porque si uno comenzaba a hacer música en los 80, pasaba por los 90, de hecho, recordarás, digo, supongo sos más joven que yo, pero tampoco, digo, un iniciado en esto, viste, hasta los 90, digo, meter música en vivo con programaciones era un problema, y me acuerdo que en muchos casos salía mal, porque la gente no tenía la cancha, y más las bandas por ahí de rock, que no estaban muy acostumbradas o no tenían nadie que programara, que se mezclara para ver cómo conectaba un programador con un sinte. Y yo creo que del 2000 para acá es algo lógico y entendible. Digo, ya se tiran un montón de pistas y es normal. Y de hecho uno se sorprendería si sabe la cantidad de pistas que tiene una banda que está viendo en vivo y no lo sabe. Pero creo que también en los últimos años, yo tengo esta disyuntiva y te quería preguntar a vos. O veo que todo tecnológicamente avanza muy rápido, o con lo que tenemos en el 2001 podría trabajar. Porque viste que también creo que los últimos años fueron, por lo menos en Argentina, años donde regresó, y creo que a nivel mundial un poquito, esta cuestión del pop con sintetizadores. La guitarra se corrió un poco de lado, que era el centro casi exclusivo de poder, pero veo que muchos de esos sintes también eran sintes de los 80, no sé si por un fetiche vintage o por buscar una sonoridad un poco más vieja, pero ayornada a los tiempos que corren. ¿Qué pensás vos de ese desarrollo tecnológico aplicado a la música de los últimos años? No, bueno, claramente hubo una democratización de algún modo Claro. de la música y la posibilidad de que vos puedas tener un estudio hogareño por poco dinero, digamos, comparado a lo que se exigía antes, digamos. Y también hubo dos grandes revoluciones para mí en la música, que una es el uso de instrumentos virtuales, ¿no? El uso de instrumentos virtuales es una tecnología que permitió que antes, yo me acuerdo que en los años 90, por ejemplo, yo me compraba unas revistas que se llamaban Future Music, que te vendían, te hacían reseñas de instrumentos electrónicos y salían un huevo. O sea, era como comprarte un Moog, comprarte un teclado, un Roland. Acá llegaban algunos, eran como medio inaccesibles. Era medio como un fetiche que solamente la gente que tenía mucho dinero en Argentina podía comprarlas, en Europa quizás un poco más accesibles. Con la introducción de los instrumentos virtuales, que también salían algo de dinero, pero obviamente Argentina es, bueno, no tengo que ni decirlo, ¿no? Como software original, ahora un poquito más, pero en esa época era imposible comprarlos también, pero sí existía la posibilidad de usar estos instrumentos virtuales, que son básicamente copias de instrumentos reales que no suenan exactamente igual, pero suenan muy, muy parecidos y están muy cerca al audio. Eso como por un lado, ¿no? Y por otro lado, la técnica del sampleo, del sampling, ¿no? Tomar muestras de música ya existentes. Vos escuchás mi primer disco, que es del año... Tengo un EP primero que se llama Cumbia Pichera, EP, del año 2007, o el segundo, que es Pibe Cosmo, el año 2008, tiene un montón de sampleos, que en realidad es algo que, bueno, de acuerdo como uno lo utilice, está en un terreno gris desde lo legal, claro. Muchas veces es directamente ilegal, pero que te permite tener, no sé, una orquesta de cumbia tocando, capturando un fragmento instrumental de un tema ya existente, por ejemplo. Claro. Y eso lo usamos un montón. O sea, mis primeros discos no hubieran podido existir si no hubiera sampleado música, yo. Entonces el sampleo es muy interesante también, como abre oportunidades. Después uno se va como encontrando con las limitaciones que tiene el sampleo y con las dificultades legales, y también uno se empieza a poner un poquito más exquisito en algunas cuestiones de la técnica del audio, y bueno, ahora quizás sí estoy usando más sintetizadores análogos que no salen lo que salían antes, estos sintetizadores, esta tecnología, que ahora podés tener un sintetizador que suena impresionante por $200. Claro. O sea, es guita, pero no son los 5.000 que salían. Claro. ¿No? Y también puedes hacer música con una computadora que no tiene que ser una computadora de ultimísima generación. La verdad es que cada vez los programas se ponen más exigentes y te piden más hardware, pero la verdad es que sí, yo creo que en los últimos 10, 15 años hubo una revolución de la
de la industria musical en general y de la accesibilidad a todos estos recursos, ¿no? Juanelo, poné un poquitito este mismo tema otra vez de comienzo, digo, para que podamos escuchar un poco lo que hace El Remolón, que era justamente para mí este soundtrack alucinante que teníamos de fondo, y para que sepa... Qué lindo viajecito, Andrés, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, alucinante. La verdad que, bueno, nosotros estamos acá dentro del estudio, pero viendo cómo va pintando la tardecita, esto es como un poco nocturnal, ¿no? Te va llevando hacia ese lugar, pero nada, un trance, una especie de eso, justamente, ¿no? Un trance hipnótico alucinante. Digo, esto que estamos escuchando ahora, estamos charlando con Andrés Steingart, con @el_remolón. Y quería preguntarte, Andrés, ¿cómo se va metiendo la psiquiatría en tu vida? Bueno, nada, esto, empecé estudiando medicina, quizás con esta idea de que era algo que solamente se podía aprender en la universidad. Eh, Discutible o no, pero bueno, en ese momento sí. Este, y, y me fui interesando un poco le escapaba un poco al guardapolvo blanco, la verdad, le tenía un poco de horror a la sangre, pero me interesaba mucho la mente y me interesaba mucho también, ahí hay como un punto de conexión, que es que cuando yo me termino de recibir de médico, empecé a meterme más en la música. Dije, no, pará, vamos a hacer un stop, y empecé a organizar fiestas electrónicas, y me encontré con un mundo que decía, este mundo que están todos locos acá, tipo, no sé qué pasa acá, mucha sustancia psicoactiva, en la noche, digamos, había como toda Sí, como una otro tipo cultura, de ¿no? consumos, otra cultura relacionada a los consumos, que para mí era como un poco novedosa, y que un poco ahí no entendía tampoco tanto. Y bueno, nada, en ese afán de entender, me acuerdo que me puse a estudiar una maestría sobre uso indebido de sustancias, se llamaba algo así, porque no quería ponerme tanto en la clínica. Después dije, no, dejemos de joder, vamos, me voy a poner a estudiar psiquiatría, que me da una base más sólida, para entender también un poco mejor esos fenómenos y un poco la cultura de los consumos, podríamos decir. Ese fue como mi puerta de entrada. Después pasaron cosas y empecé como a, bueno, nada, a formarme un poquito mejor y a tener como conocer un poco mejor la psicopatología y la psicología en general. Y bueno, nada, hoy sigue siendo un modo de vida, de ganarme la vida. Tengo un recorrido ahí y tengo mis áreas de mayor interés dentro del campo, que es enorme, ¿no? Y Andrés, en el caso de ejercitar, digo, la psiquiatría, hablar con gente, digo, estar con pacientes, ¿te dio más preguntas o más respuestas a través del tiempo? No, seguramente hay muchas más preguntas. La verdad es que la psiquiatría es como la hija boba de la medicina, se resuelve muy poco. Hay un gran camino hacia la aceptación, ¿no? Hacia aceptar como que hay un montón de cosas que uno solamente puede acompañar, que es un montón. Pero también la verdad es que hay un montón de personas que uno se transforma en un héroe, ¿no? O sea, Claro. digamos que uno dice, vos le salvaste la vida a mi hijo, vos me salvaste la vida a mí. Hay gente que realmente mejora mucho la calidad de vida. Hay gente que no, lamentablemente hay gente que tiene vidas que han sido muy castigadas y que ya es tarde como para poder dar una respuesta integral a todo eso, y es acompañar un poco en ese sufrimiento que sea un poquito menor. Pero sí, es un campo que a pesar de que en un momento la ciencia se ilusionó con la llamada década del cerebro y que le decían como que, bueno, que las neurociencias iban a dar un montón de soluciones, dan algunas respuestas, pero muchos interrogantes, la verdad que todo el tiempo. Andrés,
¿Pensás ahora mirando hacia adelante, digo, poder mostrar asimétrico? Porque debes tener el formato, salvo que lo quieras cambiar, y supongo yo que vos manejas la flexibilidad, digo, si quieres estar solo con 2, 3 personas arriba del escenario, pero digo, solo estás como el buey, ¿no? Te lames muy bien. ¿Lo pensás, lo analizás, lo estás haciendo a día de hoy, mirando hacia lo que va a ser diciembre, que quizás un poquito más se abra? No digo el lugar para tocar, que algunos hay, pero por lo menos para que se pueda mostrar para, qué sé yo, diferentes circuitos o más conciertos. ¿Cómo estás con ese tema? ¿Cómo lo llevas? Y bueno, también con mucha aceptación radical, como diríamos. Me gustaría mucho, la verdad, presentarlo. Buscando algunos lugares, ¿no? Y el aire libre tiene como un valor agregado que la verdad es que vale la pena. Digamos, me parece que estaría bueno, me gustaría mucho hacer algo al aire libre para la gente que se pueda. El año pasado tuve la suerte de quedar seleccionado para una feria de música que se llama SIM São Paulo, que preparamos un show que allí circularon algunas imágenes con todas visuales LED y todo un recorrido bastante flashero. Con la gente de Setup Visual y la verdad es que me gustaría mucho llevar eso al vivo porque, o sea, yo lo vi en la pantalla y estaba bueno, pero era mucho más interesante lo que pasaba en vivo, ¿no? O sea, como que el Claro. streaming, vos te estás comiendo un flash de que va a estar bueno y se pueden hacer cosas buenas por streaming, pero por otro lado el vivo es irreemplazable, la verdad. El sonido del vivo, los sub-low, ¿no? O sea, hicimos un pequeño cóctel de presentación en donde estuvieron varios de los invitados del disco, que estuvo hermoso y fue esto que está pasando, ¿no? Que la gente es como si hubiera estado un año y medio guardada en su casa, ¿no? Es como si estuvo un año y medio guardada en su casa. Y la verdad es que esa conexión con la gente y con el sonido y con las pantallas y demás es muy indescriptible lo que está pasando en la deprivación y en el recontacto con la gente. Así que la verdad que creo que estaría buenísimo poder hacerlo. Estamos trabajando en eso. Bueno, así que espero que sí. volveremos, de a poco todas. volveremos y bueno, desde ya nos hacemos la autoinvitación para ir a verte, por lo menos a mí, nada, me encantó, me gustó mucho lo que haces, creo que, insisto, es como una pátina cinematográfica nocturna de un trance muy especial, muy particular, y ahí estaremos cuando se pueda y te agradecemos nosotros esta comunicación, invitamos a todo el mundo que se meta a escuchar de lleno Asimétrico. Gracias, Dani. No, a vos, abrazo grande, Andrés. Hasta luego. Ahí pasaba El Remolón con nosotros. Tiene este trip nocturno, pero te lleva de paseo, te lleva de viaje. Y en vivo debe ser una experiencia también para todos los sentidos. Bueno, ahí lo pueden seguir, Andrés, @el_remolón. Y también nos llamaba la atención esto, ¿no? De mezclar la psiquiatría. El único músico psiquiatra que conozco acá en Argentina es el Tordo Mondelo, guitarrista de Masacre, que de hecho él me contaba un día que vino a Delicias que después de el primer teatro que hace Masacre en su vida, creo que fue el Rex, no recuerdo bien, al otro día se fue a atender. Tenía un paciente temprano a la mañana y le digo, ¿no habrá sido a atender? Sí, me dice, 8:15 estaba levantado y atendiendo. El mundo del psiquiatra. Nos vamos a ir a la tanda, pero antes de la tanda nos vamos a meter un poquito en la vida de Mac DeMarco, que el otro día lo estuvimos revisitando en Queridos Humanos, y les propongo lo siguiente, de acá a unos 7 minutos, vamos a hacer, ya que él nos dio el pie, hoy la segunda entrega del arte del buen sample, ¿sí? Y vamos a analizar algunas canciones de un disco para mí mítico a esta altura, que este año también cumple 30. Vieron que en 1991 se dice, salió Nevermind, salió Ten, salió obviamente el disco negro, Blood Sugar Sex Magik, y la gente se olvida que salió el disco debut de Massive Attack que se llamó Blue Lines. Así que en un ratito vamos a desmenuzar el arte del buen sample con algunas canciones de la ópera prima de Massive Attack, pero todo esto en un ratito.